hay todavía un error antes de saltar al juicio oral que se está produciendo en la etapa de investigación, en la audiencia inicial, y que no lo están detectando los jueces de la etapa intermedia. Y es el siguiente, es una pregunta que por lo menos yo me hice hace mucho tiempo, cuando había un asesor jurídico de la víctima desde la denuncia. Y había una parte procesal que es la víctima con el asesor jurídico desde el artículo 20, apartado C, fracción segunda, desde la denuncia. Y esto nos permite entonces exigir que la víctima se encuentre presente con el asesor jurídico desde la audiencia de control de la detención, cosa que yo podría opinar en contra, porque la víctima no controló la detención ni detuvo, y por tanto es un problema del fiscal que recibe al detenido, es un tema de criterio. Pero el artículo 20, apartado C, fracción segunda, contrario a todos los códigos acusatorios de Latinoamérica, permite a la víctima participar desde la denuncia como parte procesal. Esa es una idea que, siendo de la Constitución política, yo no la puedo acallar. Por tanto, viene la segunda parte. Entonces, ¿la víctima puede opinar sobre el control de detención? Sí. ¿Y los ofendidos también? Sí. ¿Con el asesor jurídico? Sí. Pero viene la segunda parte. Y entonces la víctima tiene el derecho de hacer imputación del daño. Sí. ¿Y qué pasa si no hace imputación del daño? Se queda sin el hecho se queda sin el hecho dañoso. Y entonces el artículo 19, párrafo quinto, del que hablábamos días atrás, cuando nos dice que todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho de los hechos del auto de vinculación a proceso, exigiría una pregunta del defensor, si quieren, del juez, si fuera un poquito más sabio. Disculpe, señores, ¿por qué no están aquí los hechos dañosos? ¿Por qué no fueron imputados, señor juez? ¿Y por qué no se imputaron los hechos dañosos? Porque no podrían ser objeto de la etapa intermedia, ni tampoco podrían ser objeto de la etapa de juicio, y menos por el principio de congruencia de la sentencia condenatoria o absolutoria. Y entonces el juez tendría que decir, vuelvan los autos a la audiencia inicial porque todo se hizo mal, y estaríamos produciendo una violación de derechos no solamente procesales, sino constitucionales a la víctima y a los ofendidos, al asesor jurídico. Vean que no es peccata minuta lo que vengo diciendo en estas últimas pequeñas audiencias o pequeños relatos que voy haciendo en este canal. José Daniel, ¿se vienen haciendo las cosas mal? Sí, pero no porque yo lo digo. El proceso es norma, porque están actuando contrarios a la norma, contrarios a la norma. Y por tanto, entonces, lógicamente, al no imputarse el hecho dañoso y la dañosidad del daño, no se puede acusar en la etapa intermedia el daño y la dañosidad del daño, porque en otras razones, porque no está en el auto de vinculación a proceso, porque se ha considerado por parte de los fiscales y de los jueces de control que la víctima no ejerce o no hace ejercicio de la acción penal y por tanto no puede imputar el daño, solamente el hecho delictivo, y por tanto la víctima se queda sin el daño. Vamos a juicio, ¿y qué va a hacer la víctima? Y entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues que haga lo suyo y al final condenamos y al final la sentencia y al final, perdón, si los defensores también conocieran el proceso, tendrían que anular absolutamente la sentencia porque se ha condenado sobre un daño que no fue imputado, por un monto del daño que no fue imputado. Y entonces hemos hecho algo que es muy penoso y que lo veremos en la audiencia de ejecución, cuando el código, en base al código penal, en base al código penal, en base al daño del Código Penal, establece que en la ley de ejecución de la pena, el juez de ejecución puede hacer una
audiencia incidental, vamos a resolver un principal en un incidental para fijar el monto del daño y condenar al daño. Y si yo fuera juez de ejecución, digo, no puedo hacerlo, porque yo no soy juez y parte. Yo ejecuto, me llamo juez ejecutor. Yo ejecuto lo que resolvió el tribunal de sentencia, el tribunal de enjuiciamiento. Yo no puedo luego fijar un monto y después ejecutarlo. No estoy hablando lógicamente, entonces no solamente el proceso es norma, sino que también es lógico. Y es muy importante tener en base a esto para cuando entremos a la audiencia de juicio, nos demos cuenta qué mal lo venimos haciendo México. Qué mal.